Les deseo las más ricas bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amada familia cristiana y amigos que visitan esta plataforma digital. Sean todos bienvenidos. Ahora, atentos a escuchar la bendita palabra de Dios. Y comencemos. Y con ustedes nuestro pastor Rodrigo Muñoz. Apocalipsis capítulo 11, nos vamos a ubicar ya un poquito avanzada la lectura desde el versículo número 10 del capítulo 11, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. ¿Y qué? Y dieron gloria al Dios. ¿De dónde? Ese tiene que ser un Dios especial, el Dios del cielo. Digamos gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a oír la palabra. Tenga confianza en Dios, que Él nos va a hablar esta mañana como siempre lo ha hecho. Decíamos entonces que venimos en el desarrollo del capítulo 11 con respecto a 2 testigos. Ya tenemos definido cuál es el binomio. Amén. ¿Cuál es el binomio sobre el cual recae este oficio, este ministerio? Ya dijimos que es ¿quién? Moisés y Elías. Dijimos además que nos atrevemos a decir que necesariamente tiene que ser hombres de carne y hueso, por varias razones. Dijimos que aquí se está reinaugurando el culto levítico, se está activando la ley de Moisés, y entonces usted sabe que Israel vive y se basa en su fe, en su teología, en las siguientes cosas. Ellos creen que Jehová, el Dios de los cielos, es uno y que uno es un hombre. Ellos creen en la ley de Moisés, y ellos tienen el ministerio de los profetas. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, entonces explica la importancia del pueblo de Israel y la ventaja que ellos tienen respecto a nosotros. Y Pablo entonces dice de quienes son los patriarcas. Amén. De quienes son los patriarcas, de quienes es el culto, de quienes la promulgación de la ley, de quienes es las ofrendas, de quien, por medio de quienes vino Cristo. Así que los judíos tienen una ventaja enorme respecto a nosotros. Ellos son dueños de los patriarcas, dueños del culto, dueños de la ley, dueños de las promesas, y a través de ellos vino el Mesías. Cuando yo entiendo eso, entonces obviamente me tengo que ubicar en que este señor Moisés y Elías tienen que ser gente de carne y hueso. Razón número 1, ¿por qué? Porque está en la reactivación del culto judío. El templo está hecho, los sacerdotes están funcionando, y ellos necesitan el que promocionó la ley,
Juan capítulo 1 dice: la ley por medio de Moisés fue dada. No se va a tolerar que venga a representar la ley otro, tiene que ser Moisés. Amén. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De Jesucristo. Segunda razón por qué esta gente tiene que ser de carne y hueso, porque mi Biblia dice ahí, hay una expresión literal: los van a matar y los van a ver físicamente, sus cuerpos van a estar 3 días y medio en el parque o en la plaza central de la gran ciudad, y el mundo entero los va a ver y se van a regocijar. Aquí dice que los pueblos de la tierra se regocijarán y se entregarán presentes. Amén. A razón de que los 2 hombres que estaban atormentando la tierra, porque se van a repetir las plagas de Egipto. Amén. Se van a repetir las plagas de Egipto. Elías hará descender fuego del cielo otra vez. Entonces, ese ministerio para ellos no va a ser de bendición, para el mundo entonces no va a ser de bendición, por lo contrario va a ser como un tormento para ellos, y ellos van a querer es destruirlo, y solo la bestia que sube del abismo tendrá potestad para matarlos. Amén. Es la bestia la que sube del abismo la que los va a matar, y cuando eso suceda ellos van a hacer fiesta. Pero entonces esa expresión matar, y que están 3 días y medio en la plaza central, implica que es un acto físico, literal. Amén. No son espíritus los que están actuando ahí, el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, no, son personas de carne y hueso. Amén. ¿Me está copiando ahí? Para que entonces dejemos de una vez por todas ya sentado que nos quedamos por estas y muchas razones más, citas bíblicas que ya hemos dado atrás. Amén. Que quienes van a hacer este ministerio es Moisés y Elías. Citábamos en la discusión que tuvimos hace unas dominicales atrás que algunos textos decían y Elías ya vino. Amén. Pero otros decían: enviaré al profeta Elías para que restaure el corazón de los hijos sobre los padres y de los padres sobre los hijos. Decirles entonces que en realidad estas citas nos ponen frente al apóstol Juan. Sin embargo, a Juan se le preguntó en el capítulo 1 del Evangelio, cuando los judíos enviaron a una delegación para que le preguntaran quién era. Elías declaró que él no era ni Elías ni el Cristo. Amén. No era ni Elías ni el Cristo. Así que, ¿qué era lo que había en Elías? En Juan. En Juan había el espíritu de Elías. ¿Ya? Dicho de otra manera, para que de pronto no pensemos aquí en reencarnación, en Juan estaba el ministerio. El ministerio, porque los ministerios los da Dios, no los hombres, y Dios se los da a quien Él quiere, y un ministerio se lo puede repetir Dios a 1000 hombres si quiere. Así que lo que había en Juan era el ministerio ¿de quién? De Elías. Pero aquí estamos hablando de un Elías físico. Amén. Decíamos además el domingo pasado, porque algunos citaron: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, razón por la cual algunos se pegaban de que Enoc tenía que estar ahí porque Enoc no ha muerto. Amén. Acuérdese entonces que dijimos que Enoc hace aquí un tipo perfecto de lo que es la iglesia. Amén. La iglesia tendrá que ser levantada en una ceremonia o en un acto a la cual Pablo la llama la transformación, y luego nosotros los que habremos quedado seremos transformados. Amén. Entendimos también que esa expresión muera una sola vez y después de esto el juicio no aplica para todos y menos para la iglesia, porque la iglesia, si el Señor viene ahora,
entonces eso indica que la iglesia será transformada, no muerta. Y segundo, que si todos tenemos que morir, no todos vamos a ir al juicio. Amén. La iglesia está excepta de juicio. ¿Por qué? Porque ya el juicio fue hecho. Capítulo 5 de la epístola a los Romanos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice eso? Que no tenemos que pasar por un juicio. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación. Una condenación es el resultado de un juicio. ¿Ya? Para que haya un condenado tiene que haber pasado por un juez, por un juicio. Pero aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esa expresión, mueran una vez y después de esto el juicio, tenemos que entender bien cómo lo vamos a aplicar, para que entonces sepamos que la iglesia, por ser la iglesia de Jesucristo, está excepta de algunas cosas que le sucederán al mundo normal, al mundo natural, pero que nosotros pertenecemos a un ente espiritual. Aleluya. Y que eso nos hace tener privilegios con nuestro Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Ya aquí en los versículos que leímos del 10 en adelante encontramos entonces el fin del ministerio de estos hombres, que será por ¿cuántos días? ¿Cuántos? 1260 días, que eso es igual ¿a qué? A 3 años y medio. Dicho en el léxico escatológico de Juan, es igual a tiempos, a un tiempo y a la mitad de un tiempo, que son ¿cuántos? Tiempos, 2 años, tiempo, 1 año, medio tiempo, medio año. ¿Ok? Eso está claro, ¿cierto? Entonces el ministerio de ellos será ¿de cuánto tiempo? De 3 años y medio. Amén. Durante 3 años y medio va a durar entonces este ministerio de Moisés y Elías. Terminados esos 3 años y medio, entonces la bestia que sube del abismo los va a destruir, los va a matar, los va a físicamente asesinar. Amén. Y estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, se llama Jerusalén. Amén. ¿Por qué en sentido espiritual? Porque se está hablando de lo que sucedió espiritualmente en Jerusalén. Aleluya. Usted sabe que en Jerusalén fue en donde se asesinó, se mató al Mesías, al Cordero de Dios. Aleluya. Se habla en el sentido espiritual por los problemas espirituales, por las escenas espirituales que entonces en Jerusalén se ha dado. Ellos van a estar ahí en esa plaza central 3 días y medio. Estos 3 días y medio es bueno que los descartemos desde la óptica días mileniales. Estos 3 días y medio son días literales, o sea, días de ¿cuántas horas? De 24. 3 días y medio, porque tenemos que ubicarnos. El ministerio de los 2 profetas va a ser de la mitad para allá, y si van a durar 3 años y medio muertos, entonces no nos daría, porque entonces tendría que la gran tribulación tener 10 años y medio. La tribulación tiene 7 años. Los primeros 7 años es gobierno de paz, gobierno de conquista, según el primer jinete que encontramos. Pero los segundos 3 años y medio, entonces es donde viene el tiempo de angustia para Jacob. Amén. Entonces no son 10 años y medio, sino ¿cuántos años? 7 años. Si estos 3 días y medio que hay aquí representan años, entonces la cronología bíblica no nos cuadraría. Aquí estamos hablando entonces de días literales, días de 24 horas. Ellos van a estar esos 3 días y medio, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida dada por Dios. Lo que dice que estos hombres son hombres enviados por Dios. Y se levantarán sobre sus pies,
y después de que ellos resucitan, cayó un gran temor sobre todos los que los vieron, que va a ser ¿quién? El mundo entero. El mundo entero los va a ver. No necesariamente hay que ir hasta allá. Ahí tenemos ya el servicio de internet. Hoy nos están viendo yo no sé en cuántos países y no estamos allá. Nos están viendo. La televisión satelital, ya está la propuesta entonces de que viene para el año que entra un boom en la televisión satelital codificada. Viene, y esto se está dando a razón de ¿qué? De que se tiene que cumplir la palabra. La ciencia se aumentará y la ciencia tendrá que ponerse a beneficio y al servicio de Dios en su momento. Yo les voy a adelantar un pedacito aquí, no he pedido permiso, pero lo voy a hacer. Vamos ya a llegar al capítulo 13, y en el capítulo 13 nosotros aquí estamos preparando con el equipo de tecnología y especialmente con el hermano Hugo unas escuelas dominicales en donde ustedes van a tener sus computadores por ahí y les vamos a demostrar cómo el anticristo va a gobernar el mundo a través del sistema. Y vamos a averiguarle cuánta plata tiene usted en su cuenta. ¿Oyó? Para que se dé cuenta que el anticristo sí es capaz de hacerlo. Ya somos capaces de hacerlo nosotros. Alabanzas. Así que los verán todos los pueblos de la tierra. ¿A través de qué? Pues de la tecnología que vamos a tener para la época. Ellos los van a ver ahí muertos. Nadie se atreve a tocarlos, nadie se atreve a hacerles un entierro, porque ellos creen que ellos se lo merecen y que los van a dejar ahí para que se los coman los perros y vengan las aves del cielo, los chulos y las aves de rapiña y se los traguen. Pero cuando ellos están esperando que los cuerpos entren en descomposición y se conviertan en cuerpos putrefactos, entonces el Espíritu de Dios entra en ellos y se levantan sobre sus pies. Denle una alabanza al Señor Jesús. Amén. Y a eso se le agrega un fenómeno sobrenatural. Dice que al estar ellos sobre sus pies, desde los cielos se oyó una voz que decía: subid acá. Amén. Cuando algunos teólogos leen esta expresión, subid acá, ellos encuentran a la iglesia ahí. Entonces ahí muchos toman la base para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y que solo hasta ahí, hasta el capítulo 11, el versículo que estoy leyendo, que es el versículo 12, solo hasta ahí la iglesia es levantada. ¿Cuántos lo creen? Listo. Los que crean eso, entonces me cuentan cómo es la gran tribulación, porque yo no espero pasar por ahí. A ver, pongámosle un poquito de lógica para que entendamos lo desubicado que estaríamos si pensáramos así. ¿A usted Dios lo salvó, sí o no? ¿Y de qué fue lo que lo salvó? Del día del mal, ¿ya? Del día de angustia. La gran tribulación es la purga, escúcheme, es la purga de la desobediencia y del pecado de un pueblo. ¿Ya? Si yo acabo de citar dos textos que me dicen: ahora pues ninguna condenación hay, justificados pues por la fe, ¿cómo voy a ir yo a la gran tribulación? Grafiquémoslo entonces de la siguiente manera. A ver, levante la mano aquí un hermano que tenga esposa. Listo, Bresman, Pedro y Hernando son los únicos que tienen esposa, los otros andan dormidos. Y por eso es que su esposa está bien pensativa con usted, porque usted no se mosquea. Pregunto ahora, ¿cuántos en verdad aman a sus esposas? Listo.
usted la ama, usted sabe que esa mujer es la que ha dado la vida, le regaló sus hijos, bueno, etcétera, tantas cosas que se ha vivido con la esposa. Pero entonces usted un día cualquiera, a sabiendas de que usted la ama, la agarra a patadas y coge la escoba y le quiebra el palo de la escoba, y coge el bolenillo y le estrella el bolenillo, y saca el cuchillo de la cocina y le saja así los brazos, y coge las tijeras y le corta así las greñas y le hace una rebanada por acá y le dice: porque te amo. Pregunto, ¿eso tiene alguna lógica? Entonces, grafíquelo con la iglesia. ¿Tiene alguna lógica que el Señor, que nos dice que somos la niña de sus ojos, que nos tiene metidos en el hueco de su mano y que no permitirá nada malo para nosotros? ¿Tiene lógica que el Señor nos agarre a fuerte en la gran tribulación? No tiene lógica. Así que la iglesia no va para la gran tribulación. La iglesia será libre de la gran tribulación. A Juan le preguntaron: ¿quiénes son estos? Todos estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dijo: Señor, tú lo sabes. Y entonces a Juan se le dijo: estos son los que han venido. Lo que pasa es que algunas versiones ofrecen algún problema, porque dice: estos son los que han venido de la gran tribulación. Otro texto sobre el cual los teólogos que piensan así se basan, se dan cuenta, la iglesia viene de la gran tribulación. Pero otras versiones dice: estos son los que vienen de gran. No tiene el artículo la, sino de gran tribulación. Parece que es igual, pero no es igual, porque el artículo la me ubica a mí en un evento específico, en un asunto específico. Yo digo la cámara, ¿ya? Cuando yo digo la cámara, ya usted se ubica en esa, ¿ya? Esto de que salió de la gran tribulación, entonces obliga al pensador bíblico, al que está haciendo teología, a ubicarse en un evento, la gran tribulación. Pero cuando yo digo ha salido de gran tribulación, entonces me ubica en un contexto general. Y cuando yo pongo esto entonces frente a la palabra, entonces el Señor me dice que es necesario que por gran tribulación, por días de amargura, por pruebas, por luchas tengamos que pasar. A unos los aserrarán, a otros los matarán, a otros los pondrán presos, a otros los perseguirán. Y cuando yo traigo esto, entonces digo: ah, sí, la iglesia tuvo que salir de gran tribulación. Amén. Pero no pasar por la gran tribulación, que es diferente. La gran tribulación es para el pueblo gentil que no atendió el llamado del evangelio, y para el pueblo de Israel, escúcheme, para que se convierta. ¿Me escuchó la diferencia? Para los gentiles, ¿para qué? Para castigar su incredulidad. Amén. Para castigar su desobediencia y el no haber aceptado al evangelio. Pero para los judíos, para que se conviertan. La gran tribulación será el medio que Dios va a usar para que Israel entienda que ese Jesús de Belén de Judea no es ningún paisano, ese es el Mesías. El día lunes y el día martes teníamos el Congreso Mundial o Internacional de Religiones, de Libertad Religiosa, en los cuales está también con nosotros el señor presidente. Pero entre ellos estaba el gran rabino que representa la nación judía aquí en Israel, y él nos estaba hablando y tuvimos la oportunidad pues de hablar con él, y nosotros nos reíamos pues de que ellos
Ellos siguen creyendo que el Mesías no ha venido. Para ellos el Mesías está que viene. Eso también me dice a mí que el Señor, amén, porque ellos creen que el Mesías está que viene. Nosotros le dijimos, pero es que el Mesías ya vino, mío. No, ustedes querrán decir que vino el Cristo, el Jesús de papá del hijo de José y María, pero el Mesías no ha venido. Nosotros estamos esperando el Mesías. Por eso el anticristo va a entrar así y se les va a sentar en el templo, y ellos van a creer que él es el Mesías, porque ellos están esperando al Mesías. Y el anticristo se va a presentar para el pueblo de Israel como el Mesías, y lo van a recibir como el Mesías, y durarán 3 años y medio engañados creyendo que él es el Mesías. Pero a los 3 años y medio es lo que va a pasar aquí. Se les van a abrir los ojos cuando el Mesías supuesto les diga: bueno, muchachos, llegó la hora de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Capítulo 13. El anticristo dará la orden de que se adore la imagen de él. El falso profeta hará un predicado y dirá que hay que hacer una imagen del anticristo y que hay que adorarla y que se tiene que tener en todas partes del mundo, y que el que no la adore no puede ni comprar ni vender. Cuando eso suceda, a Israel se le abrirán los ojotes, porque ya dijimos que ellos sabrán que Dios no pide imágenes. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? Nos vamos ubicando en la escena ahora sí. Entonces, esto que está aquí en el capítulo 11 es el gran ministerio de hombres. Este ministerio, escúcheme, por eso volvemos a decir que es Moisés y Elías, porque este ministerio será también el complemento del evangelismo de los 144,000. Escúcheme, señor testigo de Jehová, porque es que los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son los únicos que se van a salvar. Los 144,000 no son sellados para salvación, son sellados para un ministerio específico en Israel. ¿Qué es lo que van a hacer los 144,000? Van a evangelizar, van a ser los que van a evangelizar el mundo de entonces, exclusivamente el pueblo de Israel. ¿Estamos? Y los testigos vienen a ser el complemento de ese ministerio. Ellos son los que van a cerrar el ministerio del evangelismo a Israel, queriendo así entonces decir que terminado el capítulo 11, Israel está evangelizado y listo para tomar una decisión. Por eso el 12 nos trae una mujer con 12 estrellas, con el sol y la luna sobre su cabeza, embarazada de un hijo varón y con un demonio que la está atacando para quitarle el hijo varón apenas nazca. Y entonces usted ve una lucha tremenda ahí de una señora que está embarazada y que su hijo está a punto de nacer y que el dragón está que le arrebata el diablo, y la gente no se atreve a decir qué está pasando ahí. Pero yo le adelanto de una vez, esa es la conversión de Israel a decir, óigame esto, es el momento en que Israel va a decir: Jesucristo es Dios manifestado en carne y lo aceptamos como nuestro Salvador. Amén. Pero obviamente que para que eso se dé, el pueblo de Israel tuvo que sufrir un proceso de evangelismo. ¿Quiénes lo hicieron? Los 24 y estos 2 profetas. Ya evangelizado el pueblo de Israel, está listo para que tome una decisión, y lo trae el capítulo 12. Quedamos entonces para pasar ya a la 7ª trompeta, versículo 15. Amén. Y entonces así nos ubiquemos ya en el capítulo 12. Dije que es la conversión de Israel. ¿A quién? A Cristo. Porque el que se quiera salvar tiene que creer que Jesucristo es el Salvador del mundo, aquí o en Capernaum.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si Israel se quiere salvar, tiene que creer en el Dios que nosotros creemos. Y lo glorioso de esto es que la oportunidad se la dieron a ellos primero, pero no quisieron, y entonces se volteó Dios y nos miró a nosotros. Amén. ¿Va quedando claro hasta ahí? ¿Listo? Entonces vamos a dejar que Dios nos siga ayudando, pero por ahora mantenga su salvación. Usted ya es salvo, Israel va a ser salvo, pero usted ya es salvo. ¿No le parece glorioso eso? Que siendo ellos los primeros invitados a entrar a las bodas, no entraron y entramos. Ahí se cumple la parábola. Acuerde que un señor hizo una fiesta, mandó entonces las tarjetas de invitación a quien él creyó que tenía que invitar. ¿Se acuerdan? Y uno dijo: qué pena, señor, lo que pasa es que compré unas yuntas de bueyes y tengo que ir a ensayarlas. Otro dijo: qué pena, señor, lo que pasa es que tengo unos negocios allá en el extranjero y estoy de viaje y no puedo cumplirle la cita. Otro dijo: qué pena, señor, lo que pasa es que mi hijo se acabó de morir y tengo que enterrarlo y no puedo cumplirle la cita. Y cuando el señor de la fiesta vio que ninguno de los invitados quería ir a la fiesta, entonces le dijo a sus criados: váyanse por los caminos y tráiganse a los tuertos, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a los tullidos, y hagan que mi casa se llene de gente. Y ahí entramos usted y yo, que estábamos vueltos una etcétera por las consecuencias del pecado. Amén. La desobediencia de ellos fue nuestra salvación. Amén. Por eso tenemos que darle gracias a Dios y a Israel. Y por eso ahora nos corresponde orar por la salvación de ellos. Porque si ellos no hubiesen desobedecido, yo no sé qué hubiera pasado. Ahí sí no me atrevo a decir nada, pero no estaríamos aquí esta mañana. Yo quiero orar por las personas que dijimos que están cumpliendo años. Vengan para acá, vamos a orar por ustedes. De esta manera estamos cerrando este día de victoria. ¿Sí o no? De victoria en el nombre del Señor. Te invito a seguirme en estas redes sociales. Muchas gracias por tu visita. Con ustedes, Elio Marulanda, y esto fue Cristiano Pentecostal Evangelio Puro. El Señor Jesucristo les bendiga. Hasta pronto, nos veremos en la próxima.